Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña Claudio Alvarado, él es director del Instituto de Estudios de la Sociedad. Claudio, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Claudio, vamos primero con la contingencia. ¿Qué te parece esta respuesta o arremetida que tuvo el gobierno en la discusión del tema del 10%, este proyecto paralelo que presenta en la sala del Senado para contrarrestar el avance desbocado, si así se puede decir, por lo menos así lo califican desde el oficialismo, de este proyecto que busca el retiro del 10% sin ninguna indicación de por medio? ¿Cómo lo ves tú? ¿Que gana el gobierno con esto o que pierde? Sí, para ilustrarlo con un dicho coloquial o con una frase popular, me parece que más vale tarde que nunca, digamos. Esta es una discusión que está instalada, gusto o no, yo soy muy crítico tanto del primer retiro como de este segundo retiro, pero gusto o no, una discusión que está instalada, el gobierno tiene minorías en el Parlamento, además está muy debilitado por diversos motivos, entonces en ese contexto me parece a mí que intentar tomar, aunque sea parcialmente, el control de la agenda, proponer algo, anticiparse, era lo adecuado. Aquí ya no se anticipó, pero al menos intenta conducir parcialmente la discusión, poner una oferta distinta sobre la mesa. Me parece que eso es lo propio de un gobierno, ¿cierto? Que intenta, aunque parezca redundante, gobernar, y eso, por tanto, es lo que yo rescataría de esto. Quizás debió haber llegado antes alguna maniobra que intentara remecer el ambiente y tomar algún tipo de control de la situación, pero al menos aquí hay un intento en esa línea. ¿Cómo se entiende que desde que empezó a existir, a salir a flote esta idea del proyecto del segundo retiro, se le dijo en todos los tonos al gobierno de parte del propio Chile Vamos que tenía que generar este proyecto paralelo para evitar el descuelgue, para evitar la crisis que ya se desencadenó hace un tiempo atrás con el avance en la Cámara de Diputados con los 38 o 48 votos oficialistas, y que lo presente a esta altura, cuando estamos a una semana de la votación del otro proyecto, más allá de los efectos positivos que pueda tener de evitar un nuevo descuelgue o un nuevo desfonde, pero se demoró 3 meses en hacer esto. ¿A qué se debe eso? Algunos cuestionan que es la toma de decisiones del segundo piso, otros de la falta de conducción política. Hubo que remecer bastante la reja para que el gobierno como que despertara. Claro, me parece que aquí confluyen distintos motivos en esta demora. Por un lado, yo creo que hay una convicción que es correcta del punto de vista técnico y que la ha, me parece, manifestado muy bien Ignacio Briones, en que este tipo de proyectos son muy perjudiciales. Por ejemplo, David Bravo, ¿cierto?, que presidió en su minuto una de las comisiones que intentó proponer reformas en nuestro sistema previsional, lo ha dicho con mucha claridad. Aquí estamos en una política que no tiene nada de progresista, que es la antítesis de la seguridad social. O sea, yo creo que había primero una convicción en orden a que el proyecto es muy perjudicial. Pero eso se combina con otros factores. Yo creo que en segundo lugar también influyó en esta demora de manera muy significativa una parálisis que ha experimentado el Ejecutivo, la moneda en particular, y esa parálisis probablemente tiene que ver con la situación que está viviendo el país, con este parlamentarismo de facto que tanto se comenta. Yo no creo que aquí sea el momento ya de echarle la culpa o atribuir responsabilidades al denominado segundo piso. Mi impresión es que esto ya tiene que ver derechamente con una falta de conducción política cuyos problemas comienzan en la persona del presidente. De hecho, el gabinete ha cambiado en distintos momentos de diseño. Hace poco hubo un cambio que fue más bien estructural, al menos para lo que era el primer gabinete del presidente, y eso no logró solucionar las cosas, y entonces cuando los cambios en el equipo no solucionan los problemas, que ahí los problemas están más arriba, están en el jefe, como se suele decir. Entonces yo creo que eso, en segundo lugar, sin duda ha influido. Y después agregaría en tercer lugar, como otro factor que ayuda a entender la demora, es que seguramente no estaba en los cálculos ni siquiera de los más pesimistas dentro de la moneda el tipo de descuelgue que se experimentó por parte de las bancadas parlamentarias y en particular de los diputados de Chile Vamos. O sea, ahí hubo una señal de la mayor gravedad, porque no es solo dejar caer al gobierno actual, digamos, hay una indiferencia, un desentenderse respecto de la situación de la presidencia de la República como institución. O sea, se dejó al presidente bajo el tercio y eso es dejarlo bajo, digamos, fuera de cualquier maniobra, de cualquier posibilidad relevante de conducir políticamente el país. Entonces, la verdad es que yo creo que este cúmulo de factores, aquí estoy anunciando solo tres, el juicio, a mi juicio,
valga la redundancia, acertado, crítico respecto a este proyecto, sumado a la parálisis de la moneda y del presidente y al descuelgue de las bancadas, es lo que en su conjunto lleva hoy día a la moneda a reaccionar. Tarde, pero a reaccionar. Oye, Claudio, esta reacción que tiene el gobierno tiene un punto de inicio. Quizás no el que voy a relatar, pero hay un hito que marca este, este nuevo despertar, si así se le puede denominar. Es el presidente poniendo los puntos sobre las IES, como señalaban en la propia moneda, en el púlpito de la SOFOFA frente al gran empresariado. Ahí es donde el gobierno dice, acá voy a actuar de esta manera, voy a poner límites a lo que muchos están cuestionando como populismo y vamos a poner una bandera desde donde se pueda sujetar el oficialismo, que entiende es de donde tenemos que partir nosotros y hasta dónde pueden llegar los demás. El que lo haya hecho en la SOFOFA y no en la moneda, ¿cómo hay que leerlo? ¿Qué dice eso? La verdad es que da la impresión de que tuvo más bien una circunstancia de coyuntura, de fortuna, de suerte. O sea, justo el presidente, que sabemos está muy debilitado, justo lo habían invitado a exponer una tribuna más o menos relevante, y en la cual él tiene la posibilidad de hacer una alocución. Hay que pensar que las últimas intervenciones del presidente no han logrado remecer el ambiente. Entonces yo por eso creo que tiene más bien que ver con este factor de coyuntura o de fortuna que ese día le correspondía hablar ahí, en estas semanas que estamos discutiendo estos mismos temas. Yo no creo que haya algo mucho más elaborado que eso, la verdad, pero lo que sí diría es que lo relevante es justamente que el presidente ha hablado muchas veces sin nunca lograr remecer el tablero. Entonces, yo creo que ese es el trasfondo relevante. O sea, el trasfondo es que nosotros, producto tanto del desorden oficialista y de la irresponsabilidad, diría yo, de sus bancadas, como respecto a la situación del gobierno que ya veníamos comentando ante la pregunta previa, tenemos esta situación en la cual el presidente logra conducir muy poco. Entonces, yo personalmente no creo que el hecho de que haya hablado en la SOFOFA haya sido lo que explique que ahora sus palabras tengan más eco, sino el fondo de lo que dijo, que es algo distinto a lo que hemos venido viendo, pero que probablemente también se trata de una cuestión pasajera, porque hoy día la situación de debilidad del gobierno de Chile Vamos y de la presidencia es más grande, digamos, y tiene que ver con todos estos factores que hemos observado en el último año calendario, o sea, un ejecutivo que nunca logra tomar el control de la situación, más allá del esfuerzo de algunos ministros como Ignacio Briones, ¿cierto? Y sumado a una oposición muy despiadada y que no trepida en usar algunos resquicios legales, porque la verdad es que lo que estamos viendo acá es eso, me parece a mí. O sea, yo creo que no hay que tener miedo a llamar las cosas por su nombre, y aquí hoy día da lo mismo la iniciativa exclusiva presidencial, da lo mismo el respeto de los quórum, porque estamos en esta situación de desestabilización mayor. Entonces, ese contexto que rodea las palabras del presidente me parece que es lo relevante y no tanto el foro en el cual él se pronunció, porque además sería muy iluso, creo yo, pensar que hoy día esa es la tribuna relevante ante la cual hay que dirigirse. O sea, después de todo lo que ha pasado en Chile, me parece que es bien claro de que hoy día el presidente no debía estar pensando primariamente en ese público, sino que en algo un poco distinto a lo que es las dinámicas noventeras. Ahora, según lo que tú dices, es como un diagnóstico general que existe, pero digamos que el gobierno no ha tenido los mejores diagnósticos en el último tiempo en grandes tomas de decisiones, y más allá de que quizás no sea el espacio ideal para los cuestionamientos que se le puedan hacer, tener a un empresariado que lo ha estado cuestionando muy duramente, como no estábamos acostumbrados a verlo durante el último tiempo, cuestionando el liderazgo presidencial también, el correr político. No sé si es baladí que el presidente busque tensionar la relación con otro poder del Estado como el Congreso, que lo acusa de populista, con el empresariado por detrás, o tú definitivamente ves en eso solo el cruce de circunstancias. O sea, fundamentalmente para el cruce de circunstancias, desde luego que al gobierno le interesa también la reactivación económica, como cualquier gobierno debiera interesarle, y en ese sentido transmitir algún tipo de señal y de certeza a los empresarios puede estar jugando un factor. Pero, pero sinceramente me sorprendería mucho que se esté pensando, después de todo lo que ha pasado, que se esté pensando y se esté obrando del mismo modo en que actuábamos en los años 90 o principios de los 2000, porque ya ha quedado suficientemente claro que, como dice el libro recién reeditado de Daniel Mansuy, que la transición que ya venía agonizando, digamos, hoy día está derechamente, digamos, sepultada. Estamos en medio de un ciclo político nuevo que no sabemos muy bien cómo va a
cuajarse, pero que ya no responde a las mismas dinámicas anteriores. Y respecto al conflicto del presidente con el Congreso, mi impresión es que eso es un conflicto que está en curso hace bastantes meses, no es algo nuevo. El presidente se ha ido quedando progresivamente sin sus atribuciones, y eso en parte tiene que ver con la oposición, pero esta es la paradoja del momento actual, también con el oficialismo. O sea, al presidente, cuando está enfrentando esa crítica y esa actuación lapidaria, irresponsable, a rato antidemocrática de la oposición, bueno, ¿en quién se apoya? En su base de respaldo, que son los parlamentarios oficialistas. Y si los parlamentarios lo dejan sin el tercio, la verdad, como ocurrió en esta votación de la Cámara de Diputados y ocurrido antes respecto al retiro de los fondos previsionales, la verdad es que entonces no tiene ningún mecanismo, ninguna herramienta institucional en la cual apoyarse el presidente. Y esa es la dinámica, me parece relevante del punto de vista político del momento de la circunstancia actual que estamos enfrentando. Un gobierno que ha sido progresivamente dejado de lado, no solamente por la oposición, que además de la crítica política legítima ha ido más allá, sino que también por parte de sus propios partidarios. Y eso es un dato frente al cual la moneda tiene que reaccionar, y me parece que se está intentando hacer ahora con este proyecto, digamos, presentado a último momento, intentar recuperar parte de la iniciativa y parte de la base de apoyo que, al parecer, por lo que se ve en los medios, digamos, de sus parlamentarios, la base de apoyo de sus parlamentarios le pedía tomar algún tipo de medida que intentara conducir hacia algún lugar esta discusión. En este mismo contexto, Claudio, ¿cuánto le ha costado a este gobierno en particular el comportamiento que ha tenido su conglomerado Chile Vamos? A ver, un par de ejemplos. Acusar a un ministro del Interior como Blumel de no tener manejo político no es menor. Acusar a Cristian Monkever de un trabajo insuficiente, a Briones de ser un fantasma. Previo a esto, congelar relaciones, condicionar relaciones. Eso sumado a cómo la oposición ha actuado, pero principalmente desde Chile Vamos. ¿Cómo ha condicionado el andar y el manejo que ha podido tener el presidente Piñera en este gobierno, su propio conglomerado? Es muy curioso, ¿cierto? Porque hay que recordarse, yo creo que para entender bien lo que está pasando hay que hacer un breve rodeo. Sebastián Piñera se instala como candidato de manera bastante indiscutida. En la primera vuelta presidencial le fue mal, o en cualquier caso de manera inferior a sus expectativas. Mientras su entorno hablaba de que podía incluso ganar en primera vuelta, lo cierto es que eso estuvo muy lejos de ocurrir. Entonces, ¿qué pasó cuando Sebastián Piñera se vio, digámoslo así, complicado, producto de que no se cumplieron las expectativas de la primera vuelta presidencial? Bueno, que cambió, al menos comunicacionalmente, la manera de hacer las cosas y enfrentó el balotaje apoyado en las distintas sensibilidades de Chile Vamos. Y entonces el triunfo en la segunda vuelta fue un triunfo al cual llegó Sebastián Piñera acompañado de Manuel José Sandón, que había sido precandidato presidencial, de Felipe Kast, que había sido el candidato de Evópoli, llegó acompañado incluso del mundo de José Antonio Kast, que lo apoyó de cara al balotaje. Entonces uno podía decir que lo que en Chile va del centro a la derecha estaba apoyando fuertemente a Sebastián Piñera y que gracias a eso obtuvo un triunfo como el que consiguió en el balotaje. Esa unidad de la coalición requería preservarse en el tiempo. O sea, era el activo con el cual Chile Vamos había llegado a la moneda. Y me parece a mí que desde el principio, el diseño con el cual Sebastián Piñera concibió este segundo mandato no consideró esa variable. Esa diversidad, ese pluralismo de Chile Vamos podía ser un gran activo si es que se manejaba, se cuidaba y se conducía. Pero eso nunca estuvo en mente, al punto de que se diseñó un primer gabinete que no solamente tenía esta paradoja de que se decía que se anhelaba una segunda transición y unos grandes acuerdos al mismo tiempo que se llevó a personajes, a liderazgos públicos que no transmitían esa sensibilidad, este famoso gabinete sin complejo, ¿cierto? Sino que además al comité político de la moneda se llevó al mismo contingente que trabajaba con Sebastián Piñera en Chile Vamos. El comité político no era, perdón, en Avanza Chile, en su fundación. Entonces, el comité político no era el comité político de la coalición, era el comité político del piñerismo, en el que estaban Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Cecilia Pérez, en fin. Algunos de ellos con mucho talento, ¿cierto? Gonzalo Blumel en su minuto brilló, o se le pusieron muchas expectativas como ministro de las Express, antes de que empezaran a ocurrir los problemas mayores. Entonces me parece a mí que lo que pasa hoy día en Chile Vamos, y aquí está la conexión con el presente después de este breve rodeo, encuentra su raíz en el modo en que
el piñerismo descuidó sistemáticamente la relación con su coalición y no se tuvo conciencia de que había ahí un activo valioso pero a la vez muy frágil, que requería gestos políticos, integrar las distintas sensibilidades y después, pasado el tiempo y después de todos los problemas, después de la crisis de octubre, después de las dificultades de este año, llegó ese nuevo diseño, pero muy tardío, muy tardío. Cuando las decisiones se toman a tiempo, después se pagan los costos, ¿cierto? Y entonces recién, ni siquiera luego de la crisis de octubre, recién este año, cuando la relación con el oficialismo no daba más, se introdujo un diseño de gabinete distinto en el que sí se incorporaban distintas sensibilidades y políticos con talento, Mario Desbordes, Andrea Lamán, Jaime Belolio, Víctor Pérez, pero todo muy tardío. Y cuando el ambiente político ya estaba suficientemente crispado. Entonces, ese nuevo diseño de gabinete claramente no logró solucionar los problemas, cayó el ministro Pérez de Interior, y entonces hoy día lo que hay es un desfonde muy grande, ante el cual se está intentando reaccionar, como hemos comentado en los minutos previos de esta conversación, pero en circunstancias muy, muy adversas, y entonces ahí aparece, para cerrar esta respuesta, la aparición, ahí aparece, digamos, el nombre de Rodrigo Delgado. Rodrigo Delgado llega al Ministerio del Interior en una manera muy singular, digamos, hace 2 años nadie habría supuesto que Rodrigo Delgado podía ser ministro del Interior, y como bien explicó Ascanio Cavallo, responde a la última apuesta. Se intentó tener un ministro del Interior cercano en lo personal y que militaba en un partido político como Andrés Chadwick, no resultó, era de las viejas generaciones. Se intentó tener un ministro del Interior cercano en lo personal, pero de las nuevas generaciones como Gonzalo Blumen tampoco resultó. Se intentó traer un ministro de las viejas generaciones y que no era cercano, como Víctor Pérez. Y también sabemos lo que pasó. Entonces esta es la última tecla. Un ministro del Interior, como dijo Ascanio Cavallo, a quien me refería recién, del último cuadrante, que es de las nuevas generaciones y que tampoco tiene confianza personal. La apuesta es bien osada, pensar que aquí va a resultar, por el país es de esperar que así sea, pero lo cierto es que en el cuadro enrarecido que he intentado describir no es para nada seguro que las cosas vayan a resultar bien, porque el cuadro está muy, muy adverso y el oficialismo lo ha hecho muy mal por los motivos que intentaba resumir. En el primer gobierno al presidente se le cuestionó el haber instalado el primer gabinete muy tecnócrata, sin la visión y el manejo político. En este tú hablas de un mal diseño político, pensando en cómo trabajar con el propio oficialismo. Ahora la apuesta del ministro del Interior, ¿qué dice eso de la visión del presidente Sebastián Piñera, de la visión política? El presidente Sebastián Piñera me parece a mí que nunca logró comprender a cabalidad el cuadro político del país y el cuadro, digamos, en general de la sociedad chilena a la cual él se enfrentaba. O sea, Sebastián Piñera me parece a mí que él y su entorno se obnubilaron por el resultado de la segunda vuelta presidencial, con ese triunfo histórico para lo que era la derecha, pero sin mirar el conjunto del panorama, digamos. Aquí faltó visión de conjunto. O sea, es verdad que le fue muy bien en la segunda vuelta y que eso daba una oportunidad histórica que claramente se desaprovechó, pero la verdad es que eso vino poco tiempo después, un mes diríamos, redondeando, de una primera vuelta que ya indicaba el momento actual del país, de fragmentación política, de ningún candidato que lograra imponerse ni de cerca para ganar en primera vuelta, las grandes mayorías muy dispersas, con mucha abstención electoral, digamos. O sea, desde el punto de vista político hubo un error de lectura, pero que a su vez era un error de lectura de la sociedad. Pensar de que el malestar era algo así como un invento, digamos. Una cosa es que las propuestas de Michelle Bachelet hayan tenido defecto o no hayan logrado ser exitosas en su implementación, y otra distinta es creer que este malestar del cual hace tanto tiempo se habla, esta disconformidad, era algo así como una ilusión. La verdad es que tenemos muchos indicios desde hace muchos años de que en Chile venían incubándose problemas muy graves. Esto lo advirtió con mucha anticipación Gonzalo Vial. Esto, la verdad, es que del ámbito de la humanidad y las ciencias sociales, un amplio espectro lo venía diciendo, pero me parece a mí que el piñerismo y la derecha en general cayeron en el error de, o sea, entre otros problemas, de mirar nuestro cuadro social solo desde los índices, o principalmente desde los índices macroeconómicos, digamos, sin tomarse en serio la inquietud y la demanda de instituciones más justas o que hicieran sentido al Chile actual. Y eso lo llevó, me parece a mí, a ignorar los indicios que auguraban que algo grande se estaba incubando. Y la verdad es que nadie, obviamente nadie anticipó el modo en que iba a explotar la crisis del 18 de octubre, el modo particular, pero sí
teníamos muchos antecedentes de diagnósticos que se venían levantando desde la humanidad de las ciencias sociales, algunos afines, algunos lejanos al oficialismo, en los cuales se advertía, mire, aquí hay muchos problemas, esto hay que estar a la altura de las circunstancias, y por eso es que este era el momento del gran reformismo, del reformismo a gran escala, y no simplemente del statu quo, y lamentablemente el gobierno aquí tuvo un desajuste, en su campaña pareció sintonizar con algo de esto, el programa, por ejemplo, de clase media protegida, prometía hacerse cargo de los problemas de la angustia de esa clase media vulnerable, pero la verdad es que el primer año del gobierno no mostró esa prioridad política. Eso fue solo un indicio de campaña que no se tradujo en prioridades políticas efectivas. El gobierno, ese proyecto de hecho lo presentó recién al segundo año y después se mostró bastante discordante o defraudada las expectativas generadas. Entonces yo creo que aquí hubo un error de lectura doble, digamos, del cuadro político y también de la sociedad. Entonces yo creo que eso lo que nos dice es que el presidente es alguien que nunca entendió el momento sumamente adverso, hostil y difícil que le iba a tocar enfrentar. Y hoy día se están pagando, me parece a mí, se están, digamos, evidenciando las consecuencias, se está pagando la cuenta de no haber tenido esa lucidez, pese a que desde muchos lugares se advirtió de que esa lógica extremadamente complaciente no tenía destino hoy en día. Claudio, para cerrar, ¿tiene el presidente la posibilidad de, en términos futbolísticos, darlo vuelta, considerando todo lo que hemos hablado como atmósfera, pero si nos vamos un poco más al área chica, en estos momentos estamos viendo entre una crisis de identidad, una fractura ideológica en el sector? Sabemos que el presidente Piñera pertenece más a una derecha liberal, si hablamos como del alma del presidente, que es la que le gustaría quizás dejar como legado, pero al mismo tiempo tiene un tironeo, una derecha más dura, muy poderosa. Bajo este contexto, ¿tiene el presidente la posibilidad de poder volver a retomar las riendas de esto y dar vuelta al escenario? Yo diría que el presidente es más bien un nostálgico de la transición y que él, sus lógicas de gobierno o de énfasis no calzaban tanto con los desafíos actuales por los motivos que decíamos. Y esta aclaración me parece que no, que el partido ya no se va a dar vuelta porque estamos en una circunstancia, en una crisis de otro nivel. Sí, el presidente debería intentar gobernar, fijar prioridades claras, muy humildes, y eso llevarlo a buen puerto, pero me parece a mí que el desafío hoy día no es tanto el presidente como la coalición. La coalición debe ser consciente de que tiene un deber de cuidar la institución presidencial por un mínimo sentido de Estado, altura republicana y pensando en el futuro del país y de Chile Vamos, y sobre todo la coalición tiene el desafío de pensar muy bien el ciclo electoral que viene hacia adelante. O sea, este no es el momento de las reyertas de poca monta, es el momento de pensar que está porta una convención constitucional en la cual, si Chile Vamos trabajara medianamente bien las listas parlamentarias, debiera quedar bien parada, pero más allá de lo electoral, es sobre todo el momento de una claridad programática muy grande, porque esa discusión constitucional y la discusión presidencial hay que enfrentarla con un programa a la altura de las circunstancias. Este es un programa, digámoslo así, de reconstrucción del país. Llegó el momento de que Chile Vamos, si es que quiere ofrecer una alternativa de gobierno medianamente robusta, se tome en serio todas las dificultades que han pasado, la primacía de los fenómenos políticos, subordinar el elemento tecnocrático, que es importante, que no se puede olvidar, pero subordinarlo a ese lente político mayor, y desde ahí ofrecer un programa de reconstrucción con prioridades bien definidas, que se haga cargo de las circunstancias que estamos viviendo, que es una crisis económica brutal, que se mezcla con una crisis política y social de proporciones. Bueno, entonces, Chile Vamos tiene la oportunidad, por la fragmentación del mundo de la izquierda, de ofrecer un programa que se haga cargo de esta reconstrucción, por llamar de alguna forma, que necesita el país, pero eso supone cuadros mínimos, dosis mínimas de responsabilidad, de disciplina y de compromiso democrático y republicano que por lo que hemos visto en las bancas parlamentarias de Chile Vamos hoy día escasea. No hablo de la oposición, que ya sabemos, digamos, que o sea, una coalición política en que su principal protagonista es Pamela Giles, ya hoy día habla por sí sola, pero digamos que también en Chile Vamos el desfonde ha sido brutal. Entonces yo creo que el principal desafío es de la coalición y es superar ese desfonde, pero vaya que quedan dudas si hoy día está en la conciencia de cuál es la magnitud del desafío. Claudio, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Hernán. Hasta luego.